Buenos días, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos a esta nueva clase de Cátedra de la Paz. Esperando que estén pasando un agradable día y que esta tarde venga cargada de solo bendiciones para cada uno de ustedes. Para esta semana vamos a hablar de un tema que llaman los estereotipos y los bienes públicos, cómo están determinados. No tienen mucha relación, simplemente debemos abordar los dos temas por el festivo. Entonces vamos a ver esas dos explicaciones de una vez. ¿Listo? Y bueno. Vamos a definir qué es un estereotipo y vamos a decir que el estereotipo se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y con pocos detalles simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades, que busca justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a la determinada categoría social. Regularmente los estereotipos son basados en prejuicios que la sociedad establece conforme su ideología de modelo a seguir de conducta o características físicas. Esto van cambiando conforme el paso del tiempo. Entonces vamos a decir que un estereotipo no es más que la idea que tengo eh, hecha de manera premeditada por diferentes factores sobre algo o alguien, ¿sí? Nosotros somos, creo que los más eh, duchos generando estereotipos para las personas. Colombia en su sociedad es un país ranking en cómo genera estigmas sobre los demás, cómo genera estereotipos sobre el otro, ¿cierto? Aquí justificamos todo, aquí creamos estereotipos sobre todo. Una persona, una mujer con la camisa escotada, que deje ver mucho figura, ya tiene un estereotipo que entonces puede ser una mujer de poliamorosa, para no decirlo así en términos que pueda llegar a herir susceptibilidades. Un hombre que, digámoslo así, sea cortés, sea caballeroso, entonces ya tiene otro estereotipo de andariego, pues por decirlo así, y no generar un estigma, ¿cierto? Nosotros acá hemos generado estereotipos para todo el mundo. Entonces esos estereotipos son unas imágenes que queremos seguir, que queremos manejar, ¿cierto? ¿Cuál es el ciudadano de bien? ¿Cuál es la persona de bien? ¿Cómo los determinamos? Entonces, ¿no? Que tiene el que tiene plata es bueno y que lastimosamente su condición económica no es buena, entonces ese no es una persona importante o no vale la pena seguirlo porque no ha conseguido nada en la vida. O sea, eso lo determina muchísimo. Vamos a ver que hay un uso común. Están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas impuestas por el medio social y cultural que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría, nacionalidad, etnia, sexo, origen sexual, procedencia geográfica, etcétera. Entonces, por decir acá con la situación de los venezolanos, ya tengo un estereotipo sobre ellos. Entonces uno dice, los venezolanos son los que están robando. Sí, lastimosamente muchos de ellos están viendo involucrados en las situaciones de hurto, pero no son todos, también hay colombianos, ¿cierto? Porque no podemos reconocer que son humanos, ¿cierto? Que no hay colombianos, no hay venezolanos, somos humanos, ¿sí? Y no generamos este tipo de estigma. Vamos a ver que los promotores de esos estereotipos generalmente son los medios de comunicación, la informática como tal y la internet, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a ver estos comportamientos. En los medios de comunicación, cumplen un rol fundamental en la constitución y reproducción de estereotipos. A partir de imágenes e ideas que circulan en los medios públicos, el público accede a criterios, a ciertos estereotipos que los mismos reproducen y constituyen la vez. El estereotipo del galán, ¿sí? ¿Quién se lo ha vendido a usted? Los medios de comunicación. La televisión le ha dicho a usted, mire, tipo apuesto siempre tiene que ser mono, ojiverde, tez blanca. Entonces ese es el tipo, ¿cierto? Eh, las narconovelas nos dejan, no, que el que tiene plata, el que es bandido, entonces el que debemos seguir, el que debemos admirar, el que debemos considerar el mejor partido, pues porque tiene una vida cargada de vicisitudes. Entonces eso los ha hecho los estereotipos en los medios de comunicación, generarnos un estigma sobre las personas y sobre las condiciones. ¿Cómo será los precursores de los estereotipos que usted sale de Colombia y va a cualquier lado y se dice, yo soy colombiano, entonces ya lo catalogan con Pablo Escobar, con la droga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos nos han encargado de vender esa imagen cuando somos unos
los number one produciendo narconovelas. Vamos a ver también qué hay en los medios de la informáticos. Es un concepto dentro del lenguaje modelado unificado, donde se utilizan para encapsular los comportamientos, por lo tanto, un estereotipo se utiliza como un vehículo para comunicar los requisitos de software y diseños. Carece de actual connotación negativa que se le da en el uso general. Entonces, ya en la informática, los estereotipos hacen cumplimiento más bien al lenguaje y a la programación, entonces no tienen que ver ese carácter negativo que estamos hablando de la sociedad, pero sí es importante aclararlos, porque usted entonces va, no sé, a estudiar ingeniería de sistemas y le hablan de los estereotipos de software y usted ya dice, son malos, son no sé qué, ¿sí? Entonces pues era importante abordarlos. En la Internet, es un concepto entre el lenguaje que cada día construye nuevos términos, los cuales logran ocasiones denigrar o estigmatizar a las personas las cuales designamos con estos términos. Ejemplo, nosotros somos los duros acoplando palabras gringas y entonces digamos que los youtubers sosos y los programas mediáticos han hecho que nosotros incluyamos estas palabras dentro de nuestro lenguaje de manera habitual. Entonces decimos que el friki, que el nerd, que el gamer, que el otaku, ¿cierto? Y eso es lo que hace generar ese estereotipo, generar ese estigma que por lo general es de manera negativa. Sí, y logra hasta herirle, logra hasta destruirle, porque simplemente lo que hacemos es catalogarlo con unas condiciones y unas características a las cuales no hacen parte de un total de la comunidad o un común denominador de las personas que nosotros llamamos normales. Entonces somos los duros diciendo que es normal y que es anormal. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con lo de los estereotipos, lo nocivos que son súper nocivos para la construcción social. Tenemos que alejarnos de estos estereotipos, tenemos que dejar de denominar a las personas por su aspecto, debemos dejar de creer que las apariencias son la carta de presentación del ser humano, sino son sus actos, son su forma de pensar, son su forma de hablar, son su forma de dirigirse. Entonces, más que una apariencia y una vestimenta, porque si ustedes se dan cuenta, hay mucho ladrón de cuello blanco que se ve divino, espectacular, pero ¿cuánta plata se ha robado de la nación? ¿Listo? Entonces, debemos cambiar toda esta situación. Vamos a hablar ahora de los bienes públicos. Entonces, vamos a decir que un bien público es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión. Usualmente su gestión está a cargo del Estado. Entonces, un bien público es algo que existe, que es de propiedad del Estado, pero al cual todos podemos hacer uso. ¿Sí? Porque el Estado somos todos, sino que él es el que se encarga. Nosotros los representantes que hemos elegido son los que se encargan de generar reformas para su propia administración. En otras palabras, un bien público es, en general, accesible para cualquier persona sin mayor restricción. Su titularidad y administración le pertenecen normalmente al gobierno o a una autoridad correspondiente. Entonces, también las autoridades generan bienes públicos, generan espacios donde pueden realizar sus actividades, eh, pueden ejecutar las mismas, pero generalmente se crean para servir a la comunidad. ¿Listo? Propiedades y distinciones de los bienes públicos. Teniendo en cuenta su definición, podríamos afirmar que estos bienes tienen tres propiedades que les diferencian de los bienes privados. Se consumen conjuntamente dando utilidad a más de un usuario a la vez, o sea, nosotros nos beneficiamos de ellos y nosotros no somos los que lo consumimos. No se pueden excluir a un individuo o un colectivo de su consumo, o sea, es para todos. Todos pueden hacer uso de él. No hay rivalidad, es decir, si una nueva persona lo consume, no afecta ni limita el acceso al resto de los ciudadanos. Entonces, generalmente no es que exista ese sentimiento de que quién está consumiendo más o quién está adquiriendo más, porque no es el propósito. Como en las bibliotecas públicas, cualquier persona puede ir a adquirir un libro, si no tiene pues carnet puede sentarse a leerlo dentro de la biblioteca, ¿sí? Tipos de bienes públicos. Podemos clasificar los bienes públicos según el rigor en el que se cumplan las condiciones descritas en el subtítulo. Hay bienes públicos de carácter puro. Son los que cumplen a rajatabla los tres puntos anteriores, por tanto serían bienes públicos en el sentido más estricto. Nos referimos, por ejemplo, al alumbrado o a la defensa nacional. ¿Sí? Esos son los tres bienes públicos, o sea, si cumplen las tres características anteriores, vamos a hablar que es un bien público de carácter puro. Y existen bienes públicos de carácter impuro.
Cumplen la primera y la segunda propiedad, pero no la tercera, es decir, su consumo es parcialmente rival. Este es el caso de las vías públicas, ¿sí? De los peajes y demás. Entonces, todos podemos hacer uso, pero entonces es el que mejor que para verse ubicado, para no verse enfrascado en trancones o cuando usted compra una propiedad, mira que tenga cerca una vía pública, eso también genera competitividad. Si nos centramos en el principio de no exclusión, la segunda de las propiedades mencionadas, también podemos hacer otro tipo de clasificación. Tenemos los bienes públicos no excluyentes, cuando no es posible impedir el acceso a quien paga por él, o sea, los servicios públicos, ¿cierto? Los teatros y demás. Excluyente, se puede impedir que un individuo lo consuma si no paga por el mismo. Serían ejemplos como los autopistas o peajes. Entonces, cuando son excluyentes es que si en un peaje, usted no está obligado a pagar un peaje, pero usted no paga el peaje, lo multa y la multa termina siendo 50 veces mayor que el peaje. Entonces, pero si son de carácter excluyente. Si yo no tengo para pagar el peaje, yo no puedo movilizarme por esa vía, ¿sí? Solo aquel que tenga la capacidad económica para pagarlo puede transitar por ella. Y así están determinados esos tipos de bienes públicos. Listo, muchachos. Eso es en cuanto al tema de los estereotipos y los bienes públicos. Como les dije, no tienen relación, pero debíamos adelantarlos. Voy a seguir con ustedes en clase respondiendo las dudas, pero hasta aquí va a llegar el punto de la grabación.